Mi propio hijo me abandonó en un aeropuerto de otro país, sin dinero, sin documentos, sin siquiera un centavo para volver a casa. Pensó que así se libraría de mí de una vez por todas, y se quedaría con mi casa. Pero cuando abrió la puerta esa noche, me encontró sentado en el sofá, tranquilo, con una leve sonrisa en el rostro. «Ah, hijo, has vuelto. Te tengo una sorpresa». Cuando me vio, su mirada se congeló. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Todo comenzó una tarde común en el aeropuerto de Cancún. Las vacaciones familiares habían sido buenas. Playas, cenas, el tipo de tiempo que pensé que se había perdido después de que mi esposa falleció. Mi hijo Rodney, de 42 años, y su esposa Elisa habían sugerido el viaje como una forma de reconexión. A mis 67 años, estaba agradecido por la iniciativa. Pero algo cambió esa mañana. Me di cuenta cuando volví del baño y los encontré susurrando, cabezas inclinadas como conspiradores. Se separaron rápidamente cuando me acerqué, como niños sorprendidos infraganti. ¿Todo bien?, pregunté, acomodándome en el asiento junto a ellos. «Sí, solo cansados del viaje», respondió Rodney sin quitar los ojos de su celular. La sonrisa de Elisa era forzada. «No puedo esperar a volver a nuestra propia cama». Todavía teníamos 90 minutos antes del embarque hacia Ciudad de México. El ambiente entre nosotros se había vuelto pesado, extraño. «Papá». Rodney se levantó abruptamente. «Necesitamos agua y unos bocadillos para el vuelo. ¿Podrías ir a buscar algo para nosotros?» Comencé a levantarme. «Claro, podemos ir todos juntos». «No», insistió, presionando un billete de $20 en mi mano. «Ve tú, necesito hacer una llamada de trabajo y Elisa tiene que ir al baño otra vez». La insistencia en su voz no coincidía con una petición tan simple. Miré a Elisa, pero ella ya estaba mirando su celular. «Está bien», dije, tomando el dinero. La tienda del aeropuerto era pequeña y estaba llena. Analicé los estantes con calma, escogiendo agua importada para Rodney, mezcla de frutos secos para Elisa y barras de proteína para mí. La fila de la caja avanzaba despacio. Una familia frente a mí tenía 2 niños llorando y un carrito bloqueando la mitad del pasillo. 15 minutos después, volví a la puerta 17 con la bolsa de plástico en la mano. Los asientos estaban vacíos. No solo vacíos, sino completamente despejados. Ninguna mochila, ninguna chaqueta, ninguna señal de que alguien hubiera estado ocupando los asientos 14, 15 y 16. Otros pasajeros ocupaban sillas diferentes ahora, revisando celulares, leyendo revistas, ajenos a todo. La bolsa se resbaló de mis dedos. Me quité la mochila del hombro con manos temblorosas y abrí el compartimento principal. Mi camisa extra estaba allí, el neceser también. Pero el bolsillo interior donde guardaba mi pasaporte estaba vacío. El bolsillo lateral, sin celular. El compartimento frontal, sin billetera. Corrí hasta el mostrador de la puerta. Una joven uniformada levantó los ojos de su computadora. La pareja que estaba en los asientos 14 y 15, ¿viste a dónde fueron? Ella tecleó algo. Familia Evans abordaron el vuelo anterior a Guadalajara. Ascensos de último momento. Partieron hace 20 minutos. ¿Guadalajara? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Íbamos a Ciudad de México. Es mi hijo. Sus tarjetas de embarque eran para la conexión en Guadalajara, señor. Guadalajara. No Ciudad de México. No a casa. ¿Dejaron algún mensaje para mí? Su expresión cambió de eficiente a comprensiva. No, señor. Lo siento. Volví a los asientos vacíos y me senté pesadamente. El billete de $20 todavía estaba en mi bolsillo. El único dinero que tenía en el mundo en ese momento. Había gastado $12 siendo considerado, comprando lo que a ellos les gustaba. Me quedaban $8. Mi hijo me había abandonado en un país extranjero,
sin documentos, sin dinero, sin posibilidad de volver a casa. Y lo peor de todo, sin explicación, el shock inicial dio paso a una confusión abrumadora. ¿Por qué? ¿Qué clase de hijo abandona a su propio padre de esa manera? Fui a seguridad del aeropuerto y le expliqué mi situación a un oficial de ojos amables y rostro cansado. Mi hijo tomó mi pasaporte, mi billetera, mi celular, todo. Simplemente me dejó aquí. ¿Tiene alguna identificación? ¿Alguna forma de probar quién es? No tengo nada. Solo $8 y una bolsa de botellas de agua. Ella llenó un formulario, hizo preguntas que respondí mecánicamente, y me dio un número de proceso junto con la dirección del consulado estadounidense en el centro de la ciudad. Salí de su oficina con papeles en mano que no significaban nada sin una identificación. Pasé junto a una familia embarcando en su vuelo. Padres cuidando a niños, todos juntos. Mi reflejo en las enormes ventanas mostraba a un hombre solo. La mochila colgaba vacía de un hombro. La bolsa de plástico se balanceaba en la otra mano. Detrás de mi reflejo, los aviones despegaban, subiendo hacia el cielo azul. Uno de ellos llevaba a mi hijo lejos, mientras algo duro y frío se instalaba en mi pecho donde antes habitaba la confianza. Los sonidos de la terminal se disiparon. Todo lo que escuché fue el silencio y la pregunta que no pude responder. ¿Por qué? Respiré profundamente. El shock comenzó a disiparse como niebla revelando el terreno debajo. ¿Varado? Sí. ¿Indefenso? No. El empresario en mí, dormido en los años desde la jubilación, despertó. Creé una lista mental como solía hacer antes de las reuniones de la junta directiva. Primero, identificación. Segundo, dinero. Tercero, vuelta a casa. El mostrador de información me indicó el camino hacia la agencia consular de EEU. Caminé durante 20 minutos, cruzando calles donde turistas regateaban joyas y lugareños vendían fruta en carritos. La agencia era pequeña, con la bandera estadounidense en la pared y fotos del presidente. Una mujer me recibió en el mostrador. «Cuénteme qué sucedió, señor». Le expliqué todo, las vacaciones, el aeropuerto, los asientos vacíos. Mi hijo me abandonó en el aeropuerto. Se llevó mi pasaporte, mi celular, mi billetera, todo. Ella esperó con el bolígrafo sobre un formulario. Ha estado viviendo en mi casa durante 2 años. Creo que quiere quedarse con ella. Algo cambió en su expresión. Distancia profesional, dando paso a algo personal. Ella soltó el bolígrafo. Podemos emitir un pasaporte de emergencia, mínimo de 3 días hábiles. Requiere informe policial y pago de $135. Vacié mis bolsillos en la mesa. $8, monedas mexicanas, un recibo de desayuno de hace 3 días, el billete de $20. Ella se ausentó y regresó 10 minutos después con el papeleo. El pago será aplazado hasta su llegada a Estados Unidos. El Fondo de Asistencia de Emergencia ayudará con las necesidades inmediatas. Devolveré cada centavo. Sé que sí, dijo, deslizando formularios sobre la mesa. 28 años en este trabajo me han enseñado a reconocer a quien cumple su palabra. Usted no está arruinado, está enojado, y las personas enojadas encuentran el camino de vuelta a casa. Una empleada del mostrador de información del aeropuerto me ofreció llevarme a un albergue. ¿Tiene familia a la que llamar? ¿Amigos? Mi hijo era mi familia. Tengo vecinos, pero no tengo cómo contactarlos. Ella asintió lentamente. A veces, las personas más cercanas son las más distantes. ¿Su padre pasó por algo similar? Pregunté, notando su mirada comprensiva. Sí, detalles diferentes. La misma traición. ¿Cómo terminó para él? Sobrevivió. Construyó algo nuevo. Usted también sobrevivirá. La habitación del albergue tenía 6 literas y olía a salitre y jabón en polvo. Me quedé en la de abajo, en la esquina. Mis compañeros de cuarto compartieron la cena conmigo. Pan, queso, fruta. A la mañana siguiente caminé hasta la estación de policía.
El oficial leyó mi declaración con ayuda de un traductor. Pasaporte robado, teléfono robado, billetera robada por mi propio hijo. Las cejas del oficial se alzaron ante este último detalle. ¿Su hijo vive con usted? Sí, en mi casa. Yo lo dejé quedarse allí. ¿Y usted cree que esto fue planeado? ¿Los boletos a Guadalajara en lugar de a Ciudad de México? Sí, fue planeado. Él tecleó lentamente, imprimió el informe y me lo entregó con una mirada que decía que lo sentía, pero que eso no traería nada de vuelta. Esa noche, acostado en la litera del albergue, con el ventilador de techo traqueteando a un ritmo constante sobre mi cabeza, el recuerdo salió a flote. El mes anterior, Rodney me había visitado con más frecuencia de lo normal, siendo servicial y atento. «Papá, necesitamos actualizar tu poder notarial médico. Formulario simple, solo firma aquí». El documento estaba en la pantalla de su laptop. Firmé usando la almohadilla de firma electrónica, confiando plenamente en él. Nunca vi una copia impresa. Nunca cuestioné. La constatación me golpeó como un balde de agua fría. Aquello no era un poder notarial médico. Me senté abruptamente, asustando al mochilero alemán en la litera de enfrente. ¿Qué había firmado? ¿Poder? ¿Transferencia de propiedad? Las posibilidades servían en mi mente, cada una peor que la anterior. Al tercer día, recibí el pasaporte de emergencia. Delgado, temporal, pero oficial. La funcionaria del consulado también me dio un sobre con $600 en efectivo del Fondo de Asistencia de Emergencia. Devuélvalo cuando pueda. Encontré un cibercafé. Vuelo directo a Ciudad de México, $420. Reservé para el día siguiente. Rodney había pasado por Guadalajara. Mencionó reuniones allí. 2 días, tal vez 3. Yo llegaría a casa antes que él. De vuelta en el albergue, hice mi lista de verificación. Documentar todo, cambiar las cerraduras, encontrar el papel que firmé, contratar un abogado, hacer que Rodney se explicara cara a cara. No era venganza, era justicia. Hay una diferencia. La alemana de la litera de al lado preguntó si estaba bien. Quizás él no quiere que sepas dónde está. Por eso no contesta tus llamadas. Es justo con lo que estoy contando, respondí. Él cree que estoy atrapado aquí. Se equivoca. A la mañana siguiente, abordé el vuelo a Ciudad de México. Clase económica, asiento del medio, entre una madre con un bebé dormido y una adolescente con audífonos. Por la pequeña ventana, Cancún se desvanecía bajo nosotros. Playa, hoteles, el aeropuerto, donde todo cambió. Las ruedas se despegaron del suelo. No miré hacia atrás. Mi mente ya estaba en Ciudad de México, ya en mi puerta, ya planeando la expresión de mi rostro cuando Rodney entrara y encontrara a su padre esperando. El avión aterrizó en Ciudad de México con un golpe que anunció mi regreso. Por las ventanas, vi las nubes grises y los edificios familiares del aeropuerto. Hogar. Pero ahora era diferente. No un refugio, sino un campo de batalla. La conductora de la aplicación tenía un llavero miniatura de los Seahawks colgando del espejo. Una joven de quizás 25 años, parlanchina al principio hasta que notó mi silencio. Llegamos a mi casa 47 minutos después. Me quedé mirando la construcción desde el asiento trasero. Azul claro, acabados artesanales. El porche que reconstruí hace 5 años. El jardín esperando ser revitalizado en primavera. $850,000 en propiedad. El trabajo de mi vida. Mi seguridad en la vejez. Pagué el viaje, añadí una pequeña propina y salí a la acera con mi mochila casi vacía, mirando mi propia casa como si la viera por primera vez. «William», me giré. Daniel Kowalski estaba saliendo de la casa de al lado, cabello blanco reflejando la luz de la tarde, gafas de lectura empujadas hacia arriba en la frente. Llevaba un cardigan, a pesar del clima templado. «Volviste temprano». Caminó hacia mí, con la expresión alternando entre sorpresa y preocupación. «¿Dónde está Rodney? ¿Está todo bien?»
Daniel había vivido al lado durante 12 años, profesor de historia jubilado, observador por profesión y naturaleza. Él sabía cuando algo andaba mal. Decidí rápidamente que necesitaba un aliado. Ellos volvieron antes. Vuelo diferente. ¿Vuelo diferente? Arqueó las cejas. Suena extraño para unas vacaciones familiares. Cuéntame lo que viste, Daniel. Nos quedamos parados en la franja de césped entre nuestras entradas mientras él se ajustaba las gafas. Fue hace 3 días, muy temprano. Estaban cargando cajas, bolsas, más de lo que parecía normal para alguien que regresaba de vacaciones. Te saludé con la mano, pero Rodney no me devolvió el saludo. Parecía concentrado, intenso. ¿A qué hora? 6:30, quizás antes de que la mayoría de los vecinos se despertara. Archivé esa información. Gracias. Si Rodney aparece mientras estoy dentro, no digas que me viste. Daniel estudió mi rostro. La comprensión surgió lentamente. Yo no te vi. Todavía estás en Cancún, que yo sepa. Exacto. Tomé la llave de repuesto del escondite, una piedra falsa cerca de las azaleas que mi esposa plantó hace 20 años. Destranqué la puerta y desactivé el sistema de seguridad. Código inalterado. Rodney no esperaba ninguna interferencia. Entré. La casa olía a humedad, cerrada, sin ventilación. Pasé por las habitaciones con velocidad creciente. Sala de estar. El reloj de péndulo, desaparecido de la esquina donde había estado durante 30 años. Comedor. Cubiertos de plata desaparecidos del armario de porcelana, dejando huecos como dientes faltantes. Mi habitación. La caja de joyas que mi esposa me dejó, vacía de sus anillos y pulseras. La oficina. Mi reloj Omega, pieza de coleccionista valorada en $2,800, ausente de la caja. La cámara vintage, ausente del estante. Cada objeto perdido era un pequeño robo. Juntos, formaban un patrón. Rodney no solo me había abandonado, me había robado primero. Mi oficina en casa ocupaba el porche reformado. El escritorio estaba frente a la ventana con vista al jardín trasero. Sobre el escritorio, perfectamente centrada como una confesión, había una carpeta de papel pardo. La abrí. Documentos legales, sellos oficiales, timbres notariales. La página superior decía, escritura de donación. Le eché un vistazo rápido. Dirección de la propiedad, la mía. Otorgante, William Harmon. Beneficiario, Rodney Harmon. Consideración, amor y afecto. Fecha, hace 4 semanas, mi firma en la parte inferior. Testimoniada, reconocida ante notario. Mis manos no temblaban, deberían haber temblado. En su lugar estaban firmes, frías. La rabia no era caliente, estaba congelada, lo suficientemente dura como para cortar. Volví a salir. Daniel estaba regando sus plantas, pero sabía que estaba esperando. ¿Puedo tomar prestado tu celular? Me lo entregó sin preguntar. Fotografié todo. Cada espacio vacío donde antes estaban objetos de valor, cada hueco en los estantes, la caja del reloj abierta, la cámara ausente, el cajón del escritorio, la escritura de donación desde todos los ángulos. Pruebas. Aprendí en los negocios. Documenta todo, no asumas nada, no confíes en nadie. Daniel se quedó en el porche mientras yo trabajaba. Cuando devolví el teléfono preguntó, William, si necesitas algo. Hay un problema, ¿verdad? Lo hay, pero yo me encargo. Adentro, tomé el teléfono fijo. Todavía funcionaba. Llamé a mi banco. Aquí William Harmon. Cuenta con terminación 868-24. Necesito verificar si ha habido alguna actividad inusual. Preguntas de seguridad. Nombre de soltera de mi madre. Primer carro. Calle donde crecí. Todo parece normal, señor. La última transacción fue hace 4 semanas. Pago automático de servicios públicos. Ningún intento de agregar usuarios autorizados o cambiar beneficiarios. Un pequeño alivio. Rodney tomó objetos, se llevó la casa en papel, pero no había agotado el dinero. Tal vez no pudo, tal vez no tuvo tiempo, tal vez planeaba hacerlo más tarde. Otra pequeña ventaja.
Todavía tenía recursos. Me senté en mi escritorio, con la escritura de donación frente a mí, y recordé. Hace un mes, martes. Rodney trajo el almuerzo, sándwiches de la delicatessen que me gustaba. Comimos, conversamos, reímos sobre cosas sin importancia. Papá, actualicé algunos documentos para ti. Poder notarial médico, testamento en vida, esas cosas. Deberías revisarlos y firmar, solo para estar al día. Su laptop ya estaba abierta. Documento en la pantalla. Almohadilla de firma conectada. Firmé electrónicamente, confiando. Nunca vi una copia impresa. Nunca cuestioné lo que realmente decía. Aquel martes, en aquel sándwich, en aquella firma, fue cuando lo perdí todo. Me quedé solo en mi sala de estar mientras la oscuridad se hacía afuera, hablándole a la casa vacía. Pensaste que me quedaría amparado. Pensaste que estaría fuera el tiempo suficiente para que establecieras la posesión. Mi reflejo me miró de vuelta en la ventana oscura. Te equivocaste. La luz de la mañana entraba por la ventana este de la cocina, cortando la mesa donde estaba sentado con café instantáneo en una taza desconchada. La lista que había hecho la noche anterior estaba frente a mí. Elementos tachados, nuevos añadidos, prioridades doblemente circuladas. En la parte superior de la lista, abogado. Había pasado la noche anterior en la laptop prestada de Daniel, investigando a 3 abogados inmobiliarios en el centro de la ciudad, todos con experiencia en disputas de propiedad. El nombre de Rebecca Chen aparecía con más frecuencia en los casos exitosos. A las 8 en punto, llamé a su oficina. Una recepcionista contestó. Pedí una consulta. Dije que era urgente. Ella comenzó a ofrecer fechas para la semana siguiente. Mi hijo robó mi casa. Tengo el documento. Necesito ayuda hoy. Silencio en la línea. Luego, espere, por favor. 30 segundos pasaron. Una voz diferente surgió. Aquí Rebecca Chen. Cuénteme qué sucedió. Le di la versión resumida, abordando los hechos principales. Ella hizo 3 preguntas. ¿El documento está notariado? Sí. ¿Su firma es auténtica? Sí. ¿Sabía lo que estaba firmando? No. Venga a las 11. Traiga el documento y cualquier identificación que tenga. Preparé la reunión como si fuera una presentación de negocios. Reuní todo: la escritura de donación, el pasaporte de emergencia, los extractos bancarios, las fotos de los artículos robados, la declaración escrita de Daniel sobre haber visto a Rodney cargando cajas. Organicé todo cronológicamente en una carpeta de papel pardo. Me vestí con esmero. Camisa planchada, pantalones de vestir, saco. La apariencia importaba. La gente juzga la credibilidad por la presentación. Su oficina estaba en el centro de la ciudad, en el 20º piso. Vista de esquina hacia el Puget Sound. Rebecca Chen era más pequeña de lo que esperaba, quizás de 50 años, precisa en sus movimientos y habla. Cabello negro con mechas grises recogido con firmeza. La oficina olía a papel y tóner de impresora. Ella me indicó una silla frente a su escritorio. Cuero desgastado, moldeado por innumerables clientes con innumerables problemas. Me senté y coloqué la escritura de donación sobre la mesa como prueba en juicio. Se puso sus gafas de lectura y comenzó a examinarla. La expresión no cambió, pero su bolígrafo se movió más rápido, tomando notas. 5 minutos después, levantó la vista. Esta es una escritura de donación debidamente firmada. El sello notarial es legítimo. El lenguaje es estándar. Su firma parece genuina. ¿Lo es? Asentí. Entonces, legalmente, a partir de la fecha en este documento, su hijo es dueño de su casa. Las palabras me golpearon como golpes físicos, pero luego ella añadió: sin embargo, si puede demostrar que fue engañado sobre la naturaleza del documento, podemos argumentar fraude. Ella giró el monitor de la computadora hacia mí. La escritura de donación llenó la pantalla, ampliada. Cuénteme cómo fue la firma. ¿Qué le dijo exactamente su hijo? Dijo que estaba actualizando mis directivas médicas. Poder notarial en caso de que quedara incapacitado.
Tenía sentido. Tengo 67 años. ¿Leyó el documento antes de firmar? Estaba en la pantalla de su laptop. Texto pequeño. Lo recorrió rápidamente. Dijo que era lenguaje estándar. Y nunca recibió una copia firmada. Nunca. Asumí que estaba archivada en sus registros para emergencias. El bolígrafo de ella voló sobre el bloc de notas. Ese es nuestro argumento. Tergiversación del contenido del documento. Ocultación de la verdadera naturaleza. Y el abandono en Cancún añade contexto importante. Hizo copias de todo, devolvió los originales, escaneó la escritura, amplió la sección notarial. Esto fue hecho con cuidado, profesionalismo, premeditación. Señaló a los detalles en la pantalla. El nombre del notario está visible aquí. Necesitaré entrevistarlo. Ella tecleó las notas rápidamente. Esto va a costar dinero. Honorarios, costas judiciales, posiblemente testigos expertos. ¿Está preparado para esto? Vendí un negocio hace 3 años. Tengo recursos. Esto vale cada centavo. ¿Cuánto costará? Números realistas. Honorarios iniciales, 5,000. Si el caso llega a juicio, otros 20 a 40,000. Tal vez más, si él lucha con ahínco. No dudé. Firmaré el cheque. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Si podemos probar fraude, 60-40 a su favor. Tal vez mejor, con el abandono en el aeropuerto añadiendo contexto. Pero el fraude es difícil de probar. No voy a irme de mi casa. No pensé que lo haría. Por eso cancelé mi agenda. La estación de policía es nuestra siguiente parada. Estación del Este de la policía. Tarde. Luces fluorescentes. Linóleo rayado. Sillas de metal. Puse una denuncia formal. Robo de propiedad en el aeropuerto. Pasaporte, billetera, celular robados. Artículos robados de la casa. La oficial que tomó el informe era joven, probablemente en sus 30. Ella tecleó lentamente. ¿El sospechoso es su hijo? ¿Sí? ¿Y él vive con usted? En mi casa. ¿Sí? ¿La casa que está tratando de robar? Ella levantó la vista al escuchar eso. Este es un asunto civil, señor. Podemos hacer el informe sobre artículos robados, pero las disputas de propiedad se llevan a los tribunales. Mantuve la voz tranquila. El robo ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Los artículos robados tienen números de serie. Eso es criminal. Ella tecleó más rápido. Pidió los números de serie. Se los proporcioné, reloj y cámara documentados para seguro. Ella preguntó por el valor de la platería. Hice una estimación conservadora, $3,500. 90 minutos después, me entregó un número de proceso. Alguien se pondrá en contacto, dijo, con un tono que sugería que no contuviera la respiración. De vuelta en la oficina de Rebeca, la observé trabajar, tecleando rápidamente, imprimiendo, firmando y reuniendo documentos. Petición para invalidar la escritura de donación basándose en fraude e influencia indebida. El encabezado decía: solicito audiencia expedita dada la disputa sobre la situación de vivienda. Ella juntó las páginas y las engrapó. Su hijo recibirá estos papeles. Sabrá que usted ha vuelto. Sabrá que está luchando. Perfecto. Quiero que lo sepa. El cerrajero llegó a las 5. Camioneta de la compañía. Caja de herramientas. Comportamiento profesional. Un hombre de mediana edad llamado Frank. Estas cerraduras son buenas. Han durado bien. ¿Por qué el cambio? Mejora de seguridad. Trabajó con eficiencia. Puerta principal, puerta trasera, entrada del garaje. Llaves nuevas, cerraduras nuevas, seguridad nueva. No es asunto mío, dijo Frank, instalando la cerradura delantera. Pero las llaves antiguas ya no funcionarán. Si alguien tiene copias, eso es todo. Entendido. Estas nuevas son a prueba de ganzúa. Mejor protección. $340. Pagué sin dudar. Dinero bien gastado. Frank me entregó 3 juegos de llaves. Cerraduras antiguas están deshabilitadas. Nadie entra con llaves antiguas. Probé cada cerradura 2 veces. Sólida, segura. Mi casa de nuevo.
Después de que Frank se fue, caminé por cada habitación, reclamándolas. Moví los muebles ligeramente, sin reorganizarlos exactamente. Empujé el sofá a 15 centímetros hacia adentro, giré las sillas del comedor. Pequeños cambios, pero significativos. Marcando territorio, haciendo el espacio mío otra vez. La noche cayó sobre Coyoacán. Me paré en la ventana delantera. Nuevas cerraduras trancadas detrás de mí. Documentos legales archivados, informes policiales presentados. Mi casa, mi fortaleza, mi campo de batalla. Al otro lado de la calle, las luces parpadeaban en las casas de los vecinos. Vidas normales continuaban. Mi vida no había sido normal desde el aeropuerto. Quizás nunca lo volvería a hacer. El nuevo teléfono que había comprado estaba silencioso sobre la mesa de centro. Rodney no conocía ese número. Rodney pensaba que su padre todavía estaba en Cancún, indefenso, abandonado, equivocado. 6:47 de la tarde, 8:47 de la noche en Guadalajara. ¿Rodney estaría cenando en algún hotel, planeando su regreso a casa? La incertidumbre me molestaba menos de lo que debería. Había cambiado de posición. Yo estaba en control ahora. Cuando Rodney regresara, todo sería diferente. Fui a la cocina y abrí el refrigerador. Vacío, excepto por condimentos y una leche caducada. Mañana iría de compras. Esta noche, café instantáneo y pan congelado serían suficientes. Llevé otra taza de vuelta a la ventana. La calle estaba silenciosa. Ningún carro acercándose. Todavía no. Tomé un sorbo de café, observé y esperé el enfrentamiento que sabía que vendría. 2 días pasaron. Los pasé preparándome. Documentos organizados en la mesa de centro, llaves nuevas en el bolsillo, celular cargado, aplicación de grabación probada y lista. Caminé por la casa como un general inspeccionando fortificaciones, revisando ventanas, probando cerraduras, reclamando territorio. Al final de la tarde del segundo día, escuché la puerta de un carro cerrarse afuera. Fui a la ventana y abrí la cortina 1 centímetro. El Honda Civic plateado de Rodney estaba estacionado en mi entrada. Se quedó parado al lado, mirando la casa. Incluso desde dentro, podía ver la confusión en su rostro. Elisa salió del asiento del pasajero, miró la puerta principal y susurró algo que no pude oír. Dejé caer la cortina. Conté hasta 5. Esperé el timbre o un golpe. En su lugar, escuché una llave raspando en la cerradura. 1, 2, 3 veces, con más fuerza en cada intento. La llave vieja ya no servía. Rodney maldijo en voz baja. La voz de Elisa vino desde el porche, áspera. ¿Qué pasa? ¿Cerraduras atascadas o algo así? Más ruidos. Metal contra metal, nada girando. Luego silencio. Pasos moviéndose por el costado de la casa. Estaban revisando la puerta trasera. Los escuché intentar esa cerradura también. Más confusión en sus voces, audible a través de las paredes. Volvieron al porche delantero. «Llámalos», dijo Elisa. «Él no tiene su teléfono, nosotros tenemos su teléfono», respondió Rodney, pero lo intentó de todos modos. En algún lugar de la casa, mi viejo teléfono apagado vibró una vez, luego se silenció. Mi nuevo teléfono sonó. Número desconocido. Contesté al tercer timbrazo. «¿Papá? ¿Eres tú? ¿Dónde estás?» «Estoy en casa, Rodney. Dentro de la casa. Tus llaves ya no funcionan». Silencio total. Y luego, «¿Cómo llegaste aquí?» «Volví hace 3 días. Necesitamos hablar». Abrí la puerta, pero me quedé parado en el umbral, sin invitarlos a pasar. Rodney parecía exhausto, con ojeras pronunciadas. 2 días de viaje visibles en su rostro. Elisa estaba un poco detrás de él, con la mirada penetrante, evaluando. Rodney intentó su expresión preocupada de hijo. «Papá, gracias a Dios que estás bien. Estábamos tan preocupados. ¿Qué pasó en el aeropuerto? Te buscamos por todas partes». Levanté la mano. Él se detuvo. «Sé lo que pasó. Me enviaste a comprar agua. Volaste a Guadalajara. Te llevaste mi pasaporte, mi celular, mi billetera, mi dinero. Me abandonaste en Cancún sin nada».
Su boca se abrió, se cerró. Ninguna palabra salió. Me aparté lo suficiente para revelar la mesa de centro a través de la puerta. Documentos legales apilados ordenadamente. Tengo algo que mostrarte. Tomé el documento superior y lo sostuve para que pudieran ver el encabezado. Petición de anulación de escritura de donación basada en fraude. El rostro de Rodney palideció. Aquel documento que me hiciste firmar, aquel que dijiste que era una directiva médica. No lo era. Era una transferencia de propiedad. Robaste mi casa en papel antes de abandonarme en otro país. La mano de Elisa agarró el brazo de Rodney. Su voz salió fría como el hielo. Necesitamos un abogado. Rodney se recuperó. Su voz se endureció. Esa escritura es legal. Mi abogado ya la revisó. Tu firma está debidamente reconocida ante notario, con valor legal. Esta casa es mía. Tú eres el que está invadiendo. Tomó su celular. Voy a llamar a la policía por allanamiento de morada. No dudé. Puedes seguir adelante. La estación del este de la policía de Ciudad de México ya tiene mi informe policial. Número de proceso: 7774821. Robo en el aeropuerto de Cancún. Artículos robados de esta casa antes del viaje. Reloj de colección. Cámara vintage. Servicio de plata. Tu vecino te vio cargando cajas. Su dedo se detuvo sobre el teléfono. No marcó. Me denunciaste. Denuncié robo, actos criminales. La policía tiene tu nombre, tu descripción, información de tu vuelo. Llámalos. Ve lo que sucede. Tomé mi propio celular, mostré la pantalla, el punto rojo de grabación visible. Esta conversación está siendo grabada. Washington es un estado de consentimiento bipartidario, y te estoy informando ahora. Todo lo que digas a partir de este punto está documentado. El celular de Rodney bajó. Elisa tiró de su brazo y susurró algo urgente. Esto no ha terminado, dijo Rodney. No, no lo está. Pero no va como lo planeaste. Salieron del porche, bajaron los escalones y se dirigieron al carro. Rodney siguió mirando la casa, a mí, a lo que él pensó que había adquirido. Me quedé parado en la puerta hasta que entraron al carro, hasta que dieron marcha atrás, en la entrada del garaje, hasta que se fueron. Entonces cerré la puerta. La nueva cerradura hizo un clic firme. Me apoyé en ella, respirando lenta y profundamente. Primer enfrentamiento, mi victoria. Por la ventana, vi su carro desaparecer. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón latía con fuerza. La adrenalina aumentando ahora que el enfrentamiento había terminado. Caminé por la casa, revisando puertas y ventanas por costumbre. Todo seguro. En la cocina, serví agua y bebí, parado frente al lavaplatos. La casa estaba silenciosa de nuevo. Mi celular vibró. Mensaje de Daniel. Los vi llegar y salir. ¿Estás bien? Respondí. Todo bien, gracias. Él no preguntó más. No di más detalles. Volví a la sala. Recogí los documentos de la mesa de centro y los archivé de nuevo en la carpeta. Petición de invalidación, informe policial, notificaciones bancarias, recibo del cerrajero, registro de resistencia, registro de guerra. Mi teléfono sonó. Oficina de Rebecca Chen. Contesté, esperando preguntas sobre el enfrentamiento. En su lugar, escuché la voz de su asistente. Señor Harmon, recibimos una notificación del Consejo Adversario. Rodney Harmon ha contratado representación. El abogado Robert Michaels es especialista en disputas de propiedad. Presentó una contrademanda afirmando la validez de la escritura y solicitando la posesión inmediata en espera de la decisión judicial. Me senté. La batalla había comenzado de verdad. 3 días después del enfrentamiento, me senté en la oficina de Rebecca para una reunión estratégica. Ella deslizó un documento grueso sobre la mesa. Robert Michaels es minucioso. Presentó una moción para audiencia sumaria sobre posesión, alegando que usted está ocupando ilegalmente la propiedad de su hijo. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Leí la moción. Lenguaje legal, pero el mensaje era claro. Rodney estaba contraatacando con firmeza.
La estrategia de Michaels es buena. Rebecca volvió a llenar el café. Está reescribiendo toda la narrativa. Usted se convierte en el padre irrazonable. Rodney se convierte en la víctima. Pero los hechos, Cancún, el robo, el fraude. Los hechos importan, pero la presentación también. Él está separando las alegaciones criminales de la disputa de propiedad, haciendo que parezca que usted está usando quejas criminales para reconsiderar una donación de la que se arrepiente. Eso no es lo que pasó. Lo sé. La jueza decidirá si lo sabe o no. Por eso necesitamos más pruebas. Pruebas directas de fraude en la firma. Ella me explicó la estrategia de Rodney. Michaels está argumentando que usted hizo una donación válida, completamente informada y correctamente ejecutada. Su posición es que usted se arrepintió después del hecho. Quizás porque tuvieron un desacuerdo. Quizás porque está confundido sobre lo que firmó. No está reconociendo el incidente de Cancún en sus autos. Lo está tratando como pura disputa de propiedad, ignorando el contexto criminal. Hizo una pausa. Es inteligente. Simplifica su argumento. Sentí el terreno moverse, la narrativa siendo reescrita, mi abandono convirtiéndose en un desacuerdo familiar, mi casa robada convirtiéndose en un regalo lamentado. Una semana después del enfrentamiento, Rebecca llamó con peores noticias. Rodney presentó una moción de emergencia, petición de posesión inmediata. Su argumento es que está sin hogar, viviendo en un hotel mientras su propiedad legal está ocupada por alguien que se la cedió voluntariamente. La petición citaba dificultades financieras, costos de hotel agotando recursos, propiedad legal a través de escritura, daño irreparable por no poder acceder a su propiedad. Es manipulación, dijo Rebecca, pero los jueces a veces conceden la posesión mientras esperan el litigio, especialmente si los documentos de propiedad parecen válidos. Necesitamos contrarrestar esto rápido. Autoricé otra provisión de $3,500. Los costos aumentaban como agua subiendo. Daniel mencionó otro ataque, esta vez en redes sociales, una noche por encima de la cerca entre nuestros patios. William, no lo creo, pero la gente está hablando en línea. Tu nuera publicó algo. Yo no tenía cuentas en redes sociales. Daniel me mostró en su celular. La publicación de Elisa, cuidadosamente redactada, desolada. El padre de mi esposo nos dio su casa, luego cambió de opinión y nos encerró fuera. Estamos sin hogar mientras él vive en nuestra propiedad legal. La familia no debería tratar a la familia de esta manera. Comentarios debajo, decenas de ellos, divididos entre apoyo e incredulidad. Algunos amigos de mi pasado preguntando qué estaba sucediendo. Mi privacidad había sido invadida, mi reputación atacada. ¿Debo responder? ¿Explicar? Habla con tu abogado primero, aconsejó Daniel. Cualquier cosa que digas públicamente puede ser usada en el tribunal. ¿Entonces me quedo en silencio mientras ella miente? A veces, el silencio es más fuerte que la discusión. La gente importante esperará la verdad. 2 semanas después de iniciada la batalla legal, Rebecca programó una discusión financiera. Ella esparció las proyecciones de gastos sobre la mesa. Provisión inicial. $5,000. Costas adicionales de presentación y descubrimiento. $3,500 ya gastados. Si esto va a juicio completo, declaraciones juradas, testigos expertos y tiempo en el tribunal, estamos viendo un total de $40,000 a $60,000. Tal vez más, si Michaels prolonga la situación. Me miró fijamente. Necesito que entienda a lo que se está comprometiendo. Esto es dinero para hipoteca, dinero para jubilación. Rodney está apostando a que usted se conformará con un acuerdo en lugar de pagar estos costos. Analicé los números. La venta de mi negocio rindió lo suficiente. Pero ver los ahorros agotarse dolía de una manera diferente a la que esperaba. ¿Qué pasa si llego a un acuerdo? ¿Le doy algo para que se vaya? Depende de lo que ofrezca. Pero llegar a un acuerdo recompensa el robo. Y Rodney ya está oliendo sangre. Puede exigir términos irrazonables. Entonces, luchar o rendirse. Esas son las opciones en cualquier guerra. Me reuní con mi asesora financiera, Patricia,
que administró mis inversiones de jubilación durante 8 años. Ella hizo cálculos y me mostró escenarios. 50.000 en 6 meses, sostenible. 80.000 en un año, perjudicial, pero no destructivo. La pregunta, dijo con cuidado, es si la victoria vale el costo, incluso si se queda con la casa. No respondí de inmediato. Más tarde solo pensé, sí, lo vale. Robert Michaels llamó 2 semanas después. Primera propuesta de acuerdo. Señor Harmon, estoy llamando para ver si podemos resolver esto sin un litigio prolongado. Mi cliente está dispuesto a alquilarle la propiedad a usted por un precio razonable hasta que encuentre una alternativa. La propiedad es mía. No voy a alquilar mi propia casa. La escritura dice lo contrario. Estoy tratando de encontrar un término medio. La escritura es fraudulenta. No hay término medio entre propiedad y robo. El tono de su voz se enfrió. Entonces nos vemos en el tribunal. Comencé a documentar todo obsesivamente. Registro diario de eventos, línea de tiempo de interacciones, registros financieros mostrando los pagos de la casa y el historial de propiedad, fotografías de artículos perdidos. Convertí la habitación de invitados en una sala de operaciones, documentos organizados y carpetas etiquetadas, línea de tiempo fijada en la pared, autos judiciales archivados en orden cronológico. Si esto iba a ser una batalla, lucharía con información. 2 semanas en esta fase, estaba sentado en mi sala de estar, rodeado de documentos legales, extractos bancarios mostrando los honorarios agotando mis ahorros, las proyecciones de costos de Rebecca, las contrapropuestas de Rodney, los ataques de Eliza en redes sociales, el peso acumulado de todo. Me permití 5 minutos de duda, preguntándome si llegar a un acuerdo sería más fácil. Luego recordé el aeropuerto, los asientos vacíos, el pasaporte perdido, el billete de $20, la frialdad calculada en la traición de mi hijo. La duda se solidificó de nuevo en resolución. Llevaría esto hasta el final. 4 días después, Rebecca me llamó para concertar una reunión fuera de su oficina. Contraté a una investigadora privada. Sarah Blake es la mejor. Discreta, minuciosa, experimentada en casos de fraude familiar. No es barata, pero es eficiente. Las encontré en una cafetería en el centro de la ciudad. Terreno neutral. La preferencia de Sarah para discusiones iniciales. Ella llegó con una tablet y una carpeta de papel pardo. Pidió café negro. Su hijo está ahogado en deudas, dijo sin preámbulos. 47.000 en deudas de tarjetas de crédito distribuidas en 6 tarjetas diferentes. Al límite, 3 en cobranza, una amenazando con demandar. Ha estado evadiendo llamadas durante meses. Abrió la tablet y me mostró hojas de cálculo. El rojo dominaba la pantalla. Cargos atrasados e impagos. Comenzaron hace 18 meses. Inflación en el estilo de vida, cenas caras, compras de diseñador, vacaciones sobre las que Eliza publicó el año pasado. El ingreso no compensaba los gastos. Deslizó a otra pantalla. La espiral de deudas, pagos mínimos no realizados, interés compuesto, transferencias de saldo a tasas predatorias. Hace 6 meses, un acreedor presentó una demanda. Probablemente fue cuando comenzó a planear esto. Me miró directamente. La casa no era codicia, era desesperación. Entonces, intentó robar mi casa para pagar sus deudas. El viaje, dejándolo abandonado, era para establecer la posesión antes de que usted pudiera interferir. Pero usted volvió antes. Mejor decisión que tomó. Una semana más, y él habría cambiado las cerraduras, se habría mudado, alegado usucapión mientras usted estaba atrapado en Cancún. Sarah presentó más pruebas. Correos electrónicos de 3 agentes inmobiliarios diferentes, todos contactados en febrero. Asunto en los 3. Solicitud de valoración de propiedad. Envió mi dirección. Describió la casa. Pidió un análisis de mercado. Me mostró las respuestas. Estimación de 830.000. Otra de 865.000. Otra de 840.000. Estaba tasando su casa mientras vivía en ella, antes de que usted firmara cualquier documento, antes de Cancún.
Eso prueba planificación. Leí los correos 2 veces. Preparación fría y calculada. Mi hijo puso precio a mi casa como si fuera una mercancía. Hay más, dijo Sara. Esta parte es legalmente oscura. Registros de búsqueda en Internet de corredores de datos técnicamente comprables, pero los tribunales pueden cuestionarlos. Me mostró de todos modos. Consultas de búsqueda de la dirección IP residencial de Rodney. Sello de fecha y hora de enero y febrero. ¿Cómo convencer a los padres de transferir propiedad? Escritura de donación versus escritura de cesión de derechos. ¿Se puede revertir la transferencia de propiedad? ¿Qué sucede si alguien abandona a un anciano en el extranjero? Esta última, con fecha del 18 de febrero, me revolvió el estómago. Rodney estaba investigando sobre abandono 6 semanas antes de hacerlo. 2 días antes de la audiencia preliminar, Rebecca revisó todas las nuevas pruebas en su sala de conferencias. La desesperación financiera establece el motivo. Los contactos con agentes inmobiliarios establecieron premeditación. El historial de búsquedas hizo una pausa. Eso es poderoso, pero potencialmente inadmisible, dependiendo de cómo se obtuvo. Lo incluiremos en nuestro resumen, pero estemos preparados para la objeción de Michaels. Ella organizó los documentos en orden de presentación. Usted testificará sobre la firma. Describa exactamente lo que Rodney le dijo, cómo se presentó el documento y que nunca vio una copia impresa. Luego, presentaremos las evidencias de la planificación. Rebecca me instruyó sobre el testimonio. Simuló un contrainterrogatorio, con su asistente interpretando a Michaels. Señor Harmon, usted firmó este documento, ¿correcto? Sí, pero... Sin peros. ¿Sí o no? Rebecca nos interrumpió. Él intentará reducirlo a respuestas de sí o no. Resista eso. La jueza Morrison permite que los testigos se expliquen. Use eso. Practicamos durante 2 horas. Mis respuestas se volvieron más incisivas, claras y menos defensivas. Llegó la audiencia. Tribunal del Condado de King, Departamento 15. Final de la mañana de abril. Jueza Patricia Morrison presidiendo. De unos 50 años, reputación de eficiencia escrupulosa. Me senté en la mesa de la acusación junto a Rebecca. Al otro lado del pasillo, Rodney, Eliza y Michaels. Primera vez que padre e hijo estaban en la misma habitación desde el enfrentamiento en el porche. Rodney no me miró a los ojos. Rebecca presentó los argumentos iniciales. Transferencia fraudulenta mediante falsas declaraciones. Explotación de ancianos. Contexto de abandono criminal. Michaels objetó. Donación válida. Ejecución adecuada. Remordimiento del demandante disfrazado de alegaciones de fraude. La jueza Morrison escuchó sin expresión. Señor Harmon, usted testificará primero. Asumí el estrado de los testigos y toqué la Biblia. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí. Rebecca me guió a través de la cronología, mi relación con Rodney, el permiso para que vivieran gratis en mi casa, la firma del documento en febrero. ¿Qué le dijo su hijo sobre el documento? Dijo que era una actualización de mi poder notarial médico, lenguaje estándar sobre decisiones de atención médica en caso de que quedara incapacitado. Dijo que debía firmar para estar al día. ¿Leyó el documento con atención? Lo mostró en la pantalla de su laptop, con texto pequeño. Desplazó la página rápidamente y dijo que era texto estándar. Confiaba en él. Es mi hijo. Michaels me contrainterrogó agresivamente. «Pero usted firmó, señor Harmon». «Sí. Usted es una persona educada. Dirigió un negocio durante décadas». «Sí. Capaz de leer documentos legales». «Sí. Sin embargo, usted alega que no entendió lo que firmó». No dudé. Entendí que se presentó como una directiva médica. No sabía que era realmente una transferencia de propiedad hasta que encontré la escritura registrada semanas después. Michaels cambió de táctica. ¿No es cierto que tuvo un desacuerdo con su hijo después del viaje? No hubo desacuerdo. Hubo abandono y robo. Señor Harmon, intervino la jueza Morrison,
Responda a la pregunta como se le solicita. Rebecca presentó las evidencias de la investigación. Registros financieros mostrando la deuda de Rodney. Correos electrónicos a agentes inmobiliarios. Cronograma de planificación. Michaels objetó repetidamente. Relevancia. La situación financiera de mi cliente no invalida una transferencia legal de propiedad. Rebecca argumentó que el motivo del fraude estaba probado. Esto demuestra que no fue un regalo, su señoría, sino un esquema impulsado por la desesperación financiera. La jueza Morrison revisó documentos y tomó notas. Estoy ordenando un examen pericial de las circunstancias de la firma. Un experto independiente evaluará si se siguieron los protocolos adecuados. Ambas partes proporcionarán peritos. La audiencia se suspendió por 6 semanas en espera del informe pericial. Volví del tribunal a casa pensando en el rostro de Rodney durante el testimonio. Pálido, rígido, ojos fijos en la mesa de la defensa. Mi hijo no testificó. Michaels probablemente lo desaconsejó. Abogacía inteligente. ¿Por qué poner a alguien en el estrado que podría quebrarse bajo presión? Daniel preguntó cuando estacioné en la entrada. ¿Cómo te fue? En curso. La jueza ordenó más investigación. Pero eso es bueno, ¿no? Ella se lo está tomando en serio. Sí, pero serio no significa rápido. Adentro, encontré un mensaje de Rebecca en el buzón de voz. Llámame cuando puedas. Tuvimos un desarrollo en el caso. No es urgente, pero es interesante. Su tono sugería algo que valía la pena discutir. Llamé de vuelta, ansioso por saber el próximo movimiento en esta batalla sin fin. 2 días después de la audiencia preliminar, el desarrollo interesante de Rebecca se hizo claro. Michaels había presentado una moción para una evaluación psicológica, argumentando que mi edad y posible deterioro cognitivo afectaron mi comprensión del documento que firmé. Me senté en el consultorio de la doctora Rachel Foster para la evaluación ordenada por el tribunal. Esta evaluación fue solicitada por el abogado de la oposición, explicó ella, profesional y neutral. Están sugiriendo que el deterioro cognitivo afectó su capacidad para comprender documentos legales. Evaluaremos su memoria, comprensión y capacidad de toma de decisiones. Los resultados se enviarán a los abogados y al tribunal. Entendí la implicación. El abogado de Rodney me estaba llamando senil o demente. Comencemos con algunos ejercicios de memoria. 2 horas de pruebas. Memoria a corto plazo. Recordar una lista de palabras. Repetir. Memoria a largo plazo. Describir la carrera profesional, eventos significativos de la vida. Procesamiento cognitivo. Resolver acertijos. Identificar patrones. Voy a leerle una lista de 10 palabras. Intente recordar tantas como sea posible después. Hospital, televisión, cortina, flor, sobre, acera, piano, trueno, canasta, espejo. Son las 10, en orden. Excelente recuerdo. Ahora, cuénteme sobre una decisión significativa que tomó en los últimos 5 años. Proporcioné una cronología detallada de la venta de mi negocio. Empresa de suministro de equipos médicos que construí a lo largo de 30 años. Recibí ofertas de 3 compradores. Evalué cada uno basándome en el precio, las condiciones y lo que sucedería con mis empleados. Vendí al comprador que ofreció el mejor resultado para todos. Cerramos en septiembre de 2022, con un ingreso neto de $320,000 después de impuestos. La doctora Foster tomó notas. Memoria detallada, proceso de razonamiento claro. Excelente. Una semana después, Rebecca llamó. El informe de la doctora Foster llegó. Usted es oficialmente mentalmente competente. Ella leyó extractos. El individuo demuestra una función de memoria intacta, procesamiento cognitivo normal para la edad, clara capacidad de toma de decisiones, sin signos de demencia o deterioro significativo, plenamente capaz de comprender documentos legales y tomar decisiones informadas. Michaels intentó retratarlo como un anciano confuso.
Esto destruye esa narrativa. Sara llamó el mismo día. Coincidencia, pero en un momento oportuno. Encontré a su notario, Frank Morrison, freelance. Trabaja desde casa. Tuve una entrevista informal. Comenzó a hablar. Hizo una pausa para crear impacto. Rodney le pagó $300 en efectivo para notariar su firma en un Starbucks. No en su oficina ni en su casa, una cafetería. Frank admite que se sintió incómodo, pero necesitaba el dinero. Eso es una violación de los protocolos notariales. Rebecca y yo encontramos a Frank Morrison 3 días después en su pequeña oficina en Ballard. Frank estaba nervioso. De unos 40 años, cabello ralo, actitud de disculpa. No debía haberlo hecho de esa manera. Los notarios profesionales deben trabajar en una oficina adecuada, verificar las circunstancias. Pero Rodney dijo que su padre estaba demasiado enfermo para ir a mi consultorio. Tenía problemas de movilidad. ¿Podría encontrarlos en un lugar conveniente? Pagó en efectivo por adelantado. Yo necesitaba el trabajo. Se movió incómodamente. Cuando llegué allí, usted parecía perfectamente saludable. Entró bien. Pidió su propio café. Me quedé pensando en la historia. Pero Rodney lo apresuró todo. Mi papá tiene un compromiso después de esto. Tenemos poco tiempo. Notarié rápidamente. Me sentí mal. Rebecca preparó su declaración con precisión legal. Yo, Frank Morrison, notario público licenciado en el estado de Washington, atestiguo que... La declaración detalló la reunión en Starbucks, el pago en efectivo, la insistencia apresurada de Rodney, las irregularidades procesales. ¿Entiende que esto probablemente terminará con su negocio como notario?, preguntó Rebecca. Frank asintió. Entiendo, pero lo que hice estuvo mal. Debí haberme negado. Una noche, Daniel llamó a mi puerta. Elisa me llamó y me pidió que te diera un mensaje. Dijo que no atiendes las llamadas de Rodney. Yo no había bloqueado su número después del enfrentamiento. ¿Qué mensaje? Daniel parecía incómodo. Se está ofreciendo a un acuerdo. Ellos firmarán una escritura de cesión de derechos. Devolverán la casa legalmente a cambio de $200,000. Pago único, se van. Caso cerrado. $200,000. Una cuarta parte del valor de la casa. Dijo que lo pensaras bien, que consideraras los costos legales que estás enfrentando. Esto termina todo ahora. Mi respuesta fue inmediata. No. Dile que no. Hablé con Rebecca a la mañana siguiente. Ella no se sorprendió. Están viendo cómo se acumulan las pruebas. Informe psicológico, declaración del notario, pruebas de desesperación financiera, premeditación. Elisa es lo suficientemente inteligente como para saber que están perdiendo. 200,000 es su estrategia de salida. Me miró a los ojos. Pero si ganamos por completo, usted recupera su casa sin pagar nada. Si llega a un acuerdo, les pagará una fortuna por intentar robarle. No vamos a llegar a un acuerdo. No pagaré rescate por mi propia propiedad. Sara entregó su informe final de investigación. Documentos exhaustivos resumiendo todo. Costó $2,000, pero valió cada centavo. Rebecca lo presentó como prueba suplementaria. Esto es devastador para su caso. Pasaron 3 semanas. Después de una intensa preparación, Rebecca presentó todas las nuevas pruebas al tribunal. Michaels presentó contraargumentos. La batalla legal se convirtió en una guerra de papeles. Yo ya había invertido $17,000 en el caso. 4 días antes de la audiencia programada, Rebecca llamó con urgencia. La jueza Morrison adelantó nuestra audiencia para pasado mañana. Revisó todas las pruebas y quiere argumentos orales de inmediato. ¿Es eso bueno o malo? Desconocido. Pero los jueces no agilizan casos que planean desestimar. Ella vio algo que requiere una resolución rápida. Una pausa. Esté listo. Esto podría terminar pronto, de una forma u otra. La jueza Morrison entró. El alguacil anunció. Todos de pie. Todos se levantaron. Ella se sentó. Todos se sentaron. Coreografía de la justicia. Rebecca se acercó a mí. Recuerde,
Lo que suceda en las próximas horas determinará todo. Asentí. No necesitaba el recordatorio. Morrison revisó sus notas y levantó la vista. He examinado todas las pruebas presentadas. Esta audiencia revisará la moción para invalidar la escritura de donación basándose en fraude. Señor Michaels, puede comenzar. Michaels se levantó, se ajustó la corbata y se dirigió directamente a Morrison. Su señoría, este caso es simple. Hijo adulto, padre anciano, conversación legítima sobre planificación patrimonial. El padre firmó una escritura de donación. Su firma fue verificada, genuina y debidamente notariada. Ahora, meses después de un desacuerdo familiar, alega fraude. Gesticuló con desdén hacia la pila de pruebas de Rebecca. Las dificultades financieras no prueban fraude. La planificación previa no prueba fraude. Los conflictos familiares no prueban fraude. La escritura se sostiene por su mérito legal. Se sentó, confiado, demasiado confiado. Rebecca se levantó y tomó la declaración de Frank Morrison. Su señoría, la declaración jurada del notario detalla violaciones procesales que invalidan la autenticación. La firma ocurrió en un Starbucks, no en una oficina adecuada. El señor Morrison recibió $300 en efectivo, lo cual es inusual para servicios que normalmente cuestan $25. Se le dijo que el señor Harmon estaba demasiado enfermo para viajar. Demostrablemente falso. Tomó otro documento. El demandado contactó a 3 agentes inmobiliarios antes de las vacaciones, solicitando tasaciones de propiedades. Antes incluso de que su padre firmara nada, estaba poniendo precio a la casa como si fuera mercancía. Esto no es planificación patrimonial. Esto es planificación para el robo. Morrison se inclinó hacia adelante. Señor Michaels, ¿cómo explica que su cliente pagara 12 veces más que la tarifa normal por honorarios notariales en un lugar inusual? Michaels se puso de pie. Tal vez quería acomodarse a la agenda del padre, su señoría. Los honorarios reflejan conveniencia. ¿Y las declaraciones falsas sobre problemas de movilidad? Michaels dudó. Necesitaría confirmar esas alegaciones con mi cliente. Morrison se dirigió a Rebecca. Señorita Chen, el fraude es un estándar difícil. La preponderancia de pruebas requiere que se muestre que el señor Harmon fue activamente engañado sobre el contenido del documento. ¿Puede usted cumplir con esa carga? Rebecca asintió. El notario testificará que al señor Harmon nunca se le informó de la verdadera naturaleza del documento. El demandado apresuró el proceso, controló la presentación y nunca proporcionó una copia firmada para su revisión. Michaels llamó a Rodney a testificar. Una jugada arriesgada, pero necesaria para contrarrestar mi narrativa. Bajo interrogatorio directo, Rodney mantuvo su versión. Le mostré el documento a mi padre y le expliqué que se trataba de la transferencia de la casa. Él lo entendió. Quería que yo tuviera seguridad. El contrainterrogatorio de Rebecca fue quirúrgico. Usted le dijo al notario que su padre tenía problemas de movilidad. Dije que prefería no viajar ese día. ¿Tenía problemas de movilidad? No exactamente. ¿Sí o no? No. Usted pagó $300 en efectivo por la notaría. Quería asegurar la calidad del servicio. ¿Le dijo a su padre que el documento era un poder notarial médico? Rodney hizo una pausa demasiado larga. Tal vez mencioné planificación médica en la conversación. Tal vez. Era parte de una discusión más amplia. Usted no está respondiendo la pregunta, señor Harmon. Observé el rostro de mi hijo. Vi las señales. La mano tocando la nariz cuando esquivaba. Los ojos volviéndose hacia Michaels cuando se le hacían preguntas directas. La voz elevándose defensivamente. Estaba mintiendo bajo juramento. Morrison pidió un breve receso. Rebecca recibió una llamada. Pidió permiso para acercarse al estrado. Habló en voz baja con Morrison y Michaels. Cuando regresó a mí, su rostro estaba iluminado. La policía ejecutó una orden de registro en un almacén alquilado a nombre de Rodney. Encontraron su reloj, cámara, cubiertos,
Todo lo que usted reportó como robado. Validación y rabia al mismo tiempo. Prueba física. Pruebas criminales. Cuando el tribunal se reunió de nuevo, Morrison se dirigió a ambas partes. He sido informada de que artículos supuestamente robados de la casa del demandante fueron recuperados del almacén del demandado. Esto añade dimensión criminal al caso civil. La fiscalía recibirá una remisión completa. El rostro de Rodney palideció. Elisa agarró su brazo y susurró con urgencia. Michaels pidió una consulta privada y discutió brevemente con sus clientes. Morrison negó con la cabeza e hizo un gesto para que retrocedieran. Michaels volvió con expresión derrotada y susurró a Rodney, quien se dejó caer en su silla. Conocía esa postura, el colapso de alguien cuya última esperanza acababa de evaporarse. Morrison emitió su decisión sin pausa dramática. Basándose en las pruebas presentadas, este tribunal concluye, por preponderancia de pruebas, que la escritura de donación fue obtenida mediante declaración fraudulenta. La notaría violó los protocolos estándar. El testimonio del demandado contenía inconsistencias materiales. Hizo una pausa. El patrón de premeditación, combinado con el subsiguiente abandono en Cancún, y el robo de propiedad, configuran un plan intencional, no una donación legítima. La escritura se declara nula y sin efecto. La propiedad permanece con el demandante William Harmon. Todos los bienes robados deben ser devueltos en 48 horas. Estoy remitiendo el caso criminal a la Fiscalía del Condado de King para posibles cargos. La espada cayó. El caso estaba decidido. Volví a casa bajo el sol de la tarde. La casa era mía de nuevo, legalmente, oficialmente, permanentemente. Entré en la entrada. Me senté en el carro por un momento. La misma casa a la que volví hace semanas desde Cancún, pero diferente ahora. Reclamada, protegida, mía. Salí. Fui a la puerta principal. Puse mi llave. La nueva llave que Rodney no podía usar. La giré. Entré. La casa olía a hogar, no a triunfo, solo a hogar. Por la ventana vi la luz del porche de Daniel encendida. Fui. Golpeé. Daniel abrió, vio mi rostro y entendió de inmediato. Ganaste. Gané. Nos sentamos en su porche, bebiendo whisky que Daniel guardaba para ocasiones especiales. Hablamos de béisbol, de sus planes para el jardín, del vecindario. Conversación normal. Después de meses de anormalidad, lo normal parecía extraordinario. Caminé a casa bajo la luz de la calle, entré, cerré la puerta con llave y me quedé en la sala tranquila. Mañana, las consecuencias. Esta noche, solo paz. 2 días después de la decisión, conduje hasta el Centro de Evidencia de la Policía de Ciudad de México para recoger mis artículos robados. Edificio gubernamental esterilizado, luces fluorescentes, formularios burocráticos. Un oficial trajo una caja de plástico etiquetada con el número de mi caso. Dentro, el reloj Omega de mi abuelo, con el dial rayado pero funcionando. La cámara Leica, con el estuche de cuero vintage gastado pero intacto. Y la vajilla de plata envuelta en bolsas de plástico de evidencia, deslustrada pero restaurable. Firmé el recibo y llevé la caja al carro con cuidado, como si transportara algo frágil. De vuelta a casa. Desempaqué cada artículo. Primero, el reloj. Le di cuerda. Escuché el tic-tac mecánico reanudarse. Ajusté la hora. Lo puse en la caja sobre mi cómoda, donde siempre estaba. Luego, la cámara. Revisé el mecanismo. El obturador todavía funcionaba. La devolví al estante de la oficina. El servicio de plata necesitaba pulirse. Pasé una noche con limpiador de plata y paño suave, quitando las manchas, restaurando el brillo. Trabajo metódico y meditativo. Cada pieza limpia era un pedazo de mi vida restaurado. Rebecca llamó con novedades. Morrison emitió una orden judicial. Rodney y Elisa son responsables solidariamente por $15,000, reembolso de las costas judiciales, compensación por sufrimiento emocional y daños por robo de propiedad. ¿Pueden pagar? Su risa fue seca. No pueden pagar sus deudas actuales.
Esta sentencia va al final de una larga fila de acreedores, pero está en los autos. Marca permanente. Yo no necesitaba el dinero. Quería la rendición de cuentas. 2 semanas después, llamó la fiscalía. El fiscal asistente James Riley. Sonaba joven y abrumado. Señor Harmon, estamos ofreciendo a su hijo un acuerdo de culpabilidad. Declararse culpable de robo y intento de fraude. Recibirá 2 años de libertad condicional, obligación de compensación y servicio comunitario. Sin tiempo en prisión, dada la falta de antecedentes penales, pero la condena estará registrada permanentemente. No quiero venganza. Quiero rendición de cuentas. Si la libertad condicional resuelve eso, acepten el trato. Riley pareció aliviado. Gracias. Algunas víctimas exigen la pena máxima. Esto es proporcional. Proporcional. La palabra se sentía correcta. Me reuní con el abogado de herencias Richard Taft en Bellevue. Usted quiere asegurarse de que su hijo nunca herede esta propiedad. Correcto, nunca. Ni si muero mañana, ni si muero en 30 años. Richard redactó un nuevo testamento en su computadora. Lenguaje claro. Yo, William Harmon, desheredo explícitamente a mi hijo Rodney Harmon de cualquier derecho a mi herencia. Tras mi muerte, mi casa será transferida a la Fundación de Vivienda de Ciudad de México para ser utilizada como vivienda para personas mayores de bajos ingresos. Firmé sintiendo una paz extraña. Mi hijo intentó quitarme todo. Ahora no recibe nada. No como castigo, sino como protección. Rebeca entregó la factura final personalmente. Cortesía profesional. Una última reunión para cerrar el caso. 19.500 en total. Absorbí algunos costos de investigación y reduje mi tarifa por hora para el último mes. Firmé el cheque sin dudar. Usted salvó mi casa y probablemente mi cordura. Valió cada centavo. Ella esbozó una leve sonrisa. La mayoría de los clientes se quejan de los honorarios legales. La mayoría de los clientes no tienen hijos que intentan robarles sus casas. Principios de agosto. Noche cálida en Ciudad de México. Me senté en el porche delantero con té helado, leyendo el periódico. Más adelante en la calle, un camión de mudanzas retrocedió hacia un complejo de apartamentos. La curiosidad me llevó a observar. Vi muebles siendo cargados, piezas baratas, algunas que reconocí de la habitación de Rodney años atrás. Luego los vi. Rodney cargando cajas, Elisa dirigiendo a los cargadores con gestos bruscos. Desalojo. Ya no podían pagar el alquiler. Me quedé en mi porche, parcialmente escondido por los rosales. Vi la vida de mi hijo desmoronarse en cajas de cartón en un camión alquilado. Rodney parecía más delgado, más viejo, derrotado. Cargaba las cajas mecánicamente, sin energía. Elisa se sentó en el asiento del pasajero del camión. Rodney en el asiento del conductor. El camión arrancó. Se fue. Me quedé en silencio, procesando lo que presencié. Gané. La justicia se cumplió. Mi hijo fue destruido. Nada de eso se sintió bien. Solo se sintió como que había terminado. Más tarde, Daniel vino y mencionó haber visto el camión en movimiento. Eran ellos, ¿verdad? Sí, desalojados por falta de pago. ¿Cómo te sientes al respecto? Vacío. Ni feliz, ni triste. Solo vacío. Ganaste. Eso debería sentirse bien. Ganar significó que mi hijo perdió todo. Eso no es victoria. Es supervivencia. A veces, la supervivencia es la única victoria disponible. Septiembre se acercaba. El verano se transformaba en otoño. Mi casa permanecía firme sobre los cimientos de Coyoacán. Mi casa, legal y emocionalmente. El jardín necesitaba atención. Pasé un sábado desmalezando, plantando bulbos de otoño, preparándome para la próxima estación. Daniel ayudó. 2 hombres trabajando en silencio y camaradería. Luego, tomamos cerveza en mi porche, observando la calle. ¿Alguna vez pensaste en vender, mudarte a un lugar más simple? Lo pensé. Esta casa casi me fue robada. Ahora que luché para conservarla, no me iré.
Justo. Nos sentamos observando la noche llegar. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Lo ignoré. Podría ser cualquier cosa. Probablemente nada importante. Mi vida había regresado a la tranquilidad y la insignificancia. Problemas normales. Mantenimiento del césped. Compras en el supermercado. Cita inminente con el dentista. Sin abogados. Sin tribunales. Sin traiciones. Solo la vida preciosa y común que había defendido. El teléfono dejó de sonar. La calle permaneció silenciosa. La casa permaneció en pie. Permanecí en el porche de mi casa, rodeado por la simple victoria de haber sobrevivido a la codicia de otra persona. La justicia no siempre es satisfactoria, pero siempre es necesaria. Aprendí eso en los últimos meses. Aprendí a un gran costo, financiero, emocional, familiar. Valió la pena. Miré mi casa, la pintura azul claro, los detalles blancos, el porche que reconstruí, el jardín que cuido. Mi casa, mi vida, en mis términos. Sí, valió la pena. Cada dólar, cada estrés, cada momento doloroso, porque algunas cosas no tienen precio. Algunas cosas deben ser defendidas. Y algunas victorias, incluso cuando son dolorosas, siguen siendo victorias que vale la pena obtener. El invierno llegó a Ciudad de México con lluvia persistente y cielos grises. La casa de Coyoacán resistía las inclemencias del tiempo como siempre lo había hecho. El sistema de calefacción funcionaba con eficiencia, manteniendo el interior cálido y acogedor mientras la temperatura caía afuera. Había contratado a un inspector para revisar el techo y los canalones antes de las lluvias más intensas, inversión preventiva en la única gran posesión que me quedaba. Dentro de la casa, desarrollé nuevas rutinas. El vacío dejado por la ruptura con Rodney se llenó no con personas, sino con actividades. Comencé a asistir a un grupo de lectura en la biblioteca local los jueves. Los domingos por la mañana eran para caminatas en el Parque del Sol, independientemente del clima. Los martes, cenaba con Daniel, alternando entre nuestras casas. La vida comenzó a adquirir una cadencia que, si no era feliz, era al menos estable, predecible. Luego, un miércoles a mediados de enero, sonó el timbre. Eran las 4 de la tarde y el cielo ya oscurecía. Miré por la mirilla, pero no vi a nadie. Cuando abrí la puerta, encontré un sobre tamaño carta en el felpudo. Mi nombre escrito a mano en el frente. Cerré la puerta. Llevé el sobre a la cocina y lo abrí bajo la luz intensa. Dentro había una hoja doblada de papel de carta y, para mi sorpresa, un cheque. El cheque era de Elisa Harmon, $500. En el campo de notas, primer pago, compensación. La carta era corta. Señor Harmon, este es el primero de muchos pagos. No espero que perdone, pero me gustaría que supiera que estoy tratando de corregir lo que puedo. Rodney y yo nos separamos. No puedo cambiar lo que sucedió, pero al menos puedo reconocer el daño causado. Harmon. Me senté a la mesa, mirando el cheque y la carta. Mi reacción fue confusa. No estaba listo para el perdón, pero tampoco esperaba ningún gesto de arrepentimiento. $500 eran una fracción mínima de lo que se había ordenado judicialmente, pero era algo, un comienzo. Guardé el cheque en un cajón del escritorio. No lo deposité de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar lo que esto significaba. En la cena con Daniel a la semana siguiente, mencioné lo sucedido. Elisa envió un cheque, $500 como primer pago de compensación, y una carta corta. Daniel absorbió la información mientras terminaba su puré de papas. ¿Crees que es sincero? No lo sé. Dijo que se separó de Rodney. Noticia sorprendente. ¿Tú crees? Pregunté. Él consideró por un momento. No, en realidad no. Las relaciones construidas sobre mentiras rara vez sobreviven cuando la verdad sale a la luz. 3 semanas después, apareció otro sobre. Otro cheque de $500. Sin carta esta vez. Deposité los 2 cheques. Ambos se compensaron. Febrero trajo nieve rara a Ciudad de México.
cubriendo mi jardín con un manto blanco durante 3 días mágicos. En la mañana del tercer día, sonó el timbre mientras tomaba café. Abrí la puerta y encontré a Elisa parada en el porche, con copos de nieve derritiéndose en su abrigo oscuro. Estaba más delgada de lo que recordaba, con ojeras visibles incluso bajo el maquillaje. «Señor Harmon», dijo formalmente, «¿puedo hablar con usted por 5 minutos?» No había preparación posible para este momento. Dudé. Luego di un paso a un lado. 5 minutos. Ella entró. Se quitó los zapatos mojados sin que se lo pidiera y se quedó incómodamente en el recibidor. «¿Podemos sentarnos?», preguntó. Le indiqué la sala de estar. Ella eligió la punta del sofá, la espalda recta, las manos inquietas en su regazo. Me senté en el sillón de enfrente. «Estoy escuchando», dije, ni acogedor ni hostil. «Primero quiero decir que sé que las palabras no son suficientes. Lo que hicimos fue imperdonable». Hizo una pausa, pareciendo reunir coraje. «Me fui de casa en diciembre. Estoy viviendo con mi hermana en un apartamento. Rodney…» Dudó. «Rodney está con problemas serios. Apuestas, principalmente. Yo no lo sabía al principio. Cuando lo descubrí, ya estábamos ahogados en deudas. Fue entonces cuando él vino con este plan». «Y usted estuvo de acuerdo», afirmé, sin acusación, solo constatando un hecho. Ella asintió, mirando sus propias manos. «Sí, me convencí de que usted estaría bien, que encontraría algún lugar para vivir, que era solo una casa, después de todo, y que salvaríamos nuestro matrimonio». «Una racionalización conveniente». «Sí». Me miró por primera vez. Me di cuenta durante el juicio. Cuando usted testificó sobre cómo confiaba en él, cómo era su hijo. Me di cuenta de que habíamos cruzado una línea que no podíamos borrar. No era solo una casa, era todo. Confianza. Familia. Hogar. El silencio se extendió entre nosotros. Por la ventana, vi la nieve comenzar a caer de nuevo, copos grandes y pesados. «¿Qué quiere, Elisa?», pregunté finalmente. «No estoy pidiendo perdón. Sé que no lo merezco. Solo quiero que sepa que estoy tratando de hacer lo correcto ahora. Los pagos continuarán. Conseguí un segundo trabajo. Tomará años, pero pagaré cada centavo». Hizo una pausa. Luego añadió. «Y quería preguntar por Rodney. ¿Sabe algo de él?». La pregunta me tomó por sorpresa. No. Ningún contacto desde el tribunal. Desapareció hace 3 semanas. No fue al trabajo. No contesta el teléfono. Estoy preocupada». Algo en su tono me alertó que no era solo preocupación por preocupar. «¿Usted cree que él haría algo?». «No lo sé», dijo rápidamente. «Espero que no. Pero él no estaba bien cuando me fui, hablando de cómo arruinó todo, de cómo no tenía nada más». Una sensación incómoda se instaló en mi estómago. La rabia y el dolor todavía estaban allí, pero ahora mezclados con otra cosa. Preocupación, tal vez. No quería importarme. No debería importarme. Y aún así… «Si sé algo, le aviso», dije finalmente. «¿Tiene mi número?». Ella negó con la cabeza. Intercambiamos números. Ella se levantó para irse. «Gracias por recibirme». En la puerta se giró dudando. Había algo más que quería decir. «Cuando hicimos aquello, en el aeropuerto, Rodney dijo que usted nunca volvería, que se quedaría con unos amigos en Cancún, que era el plan perfecto». Tragó saliva. Yo sabía que estaba mal, pero lo creí porque quería creer. Y luego usted volvió, 3 días después. Debí haberme dado cuenta en ese momento de que subestimamos quién es usted. Después de que ella se fue, me quedé en la ventana observándola caminar cuidadosamente por la acera cubierta de nieve hasta un carro compacto estacionado en la calle. La conversación dejó un sabor extraño. No, perdón, todavía no, quizás nunca. Pero algo había cambiado. Esa noche, acostado en la cama, los pensamientos sobre Rodney me mantuvieron despierto. ¿Dónde estaría? ¿En qué estado? La última imagen que tenía de él era de la mudanza. Derrotado, disminuido, cargando cajas en un camión alquilado.
Suspiré en la oscuridad. No era mi responsabilidad. Él era un adulto. Había tomado sus decisiones. Había intentado destruirme. Y aún así, era mi hijo. A la mañana siguiente, llamé a mi investigadora privada de nuevo. Sarah Blake contestó al segundo timbrazo. Señor Harmon, ¿qué puedo hacer por usted? Necesito que localice a mi hijo. Un breve silencio. ¿Está seguro de eso? Lo estoy. Solo para verificar si está bien. Entendido. Comenzaré de inmediato. 3 días después, Sarah llamó. Encontré a su hijo. Está alojado en un motel barato en la avenida Insurgentes. Pagado por semana. Trabaja en una lavandería automática a 2 cuadras. Aparentemente, está usando solo efectivo, nada de tarjetas. Por eso fue difícil rastrearlo. ¿Está estable? Difícil de decir. Lo observé de lejos. Parece funcional, si es lo que pregunta. Va al trabajo, vuelve al motel, sin signos de comportamiento autodestructivo inmediato, al menos no que yo haya visto. Gracias, Sarah. ¿Puedo preguntar qué planea hacer con esa información? Miré por la ventana al jardín, ahora libre de nieve pero aún inactivo en el frío. Honestamente todavía no sé. Pasé la semana siguiente distraído, considerando diferentes enfoques, diferentes escenarios. Podría simplemente ignorar la situación. Rodney estaba vivo, funcionando. No era mi responsabilidad. Pero las palabras de Elisa persistían. Hablando de cómo arruinó todo, de cómo no tenía nada más. El viernes tomé el carro y conduje hasta la avenida Insurgentes. El motel era exactamente como Sarah lo describió. 2 pisos, pintura descascarada, un neón rojo anunciando habitaciones. Estacioné al otro lado de la calle y esperé. A las 6:15 vi a Rodney caminando por la acera, cabeza baja, hombros encorvados, cargando una bolsa de supermercado. Parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Cuando entró en la habitación de la planta baja, encendí el motor y me fui. El domingo, volví con una propuesta concreta en mente. Esperé hasta verlo salir de la habitación con una canasta de ropa, presumiblemente hacia la lavandería. Entonces, crucé la calle y llamé a la puerta de la administración del motel. El gerente era un hombre asiático de mediana edad con ojos cansados. ¿En qué puedo ayudar?, preguntó sin entusiasmo. Le expliqué lo que quería y cuánto estaba dispuesto a pagar. Él aceptó de inmediato. De vuelta en el carro, esperé. 20 minutos después, vi a Rodney regresar, todavía cargando la canasta de ropa. El gerente lo interceptó en el estacionamiento. Una breve conversación. Rodney parecía confundido, luego resignado. Entró en la oficina mientras el gerente señalaba el teléfono en la recepción. Era hora de ir. Puse un sobre en el parabrisas de un carro que presumí que era de él, un Honda Civic más viejo que el anterior, con pintura descolorida, y conduje a casa. En el sobre, una llave, una dirección y una breve nota. Apartamento alquilado por 6 meses, amueblado, depósito y primer mes pagados, sin condiciones, sin exigencias, solo un lugar para empezar de nuevo. No firmé. Él sabría de quién venía. A la mañana siguiente llamé a Rebecca. Quiero saber cómo funciona el acuerdo de culpabilidad de Rodney. Si él viola los términos de la libertad condicional, ¿qué sucede? Depende de la naturaleza de la violación. Si no se presenta a las reuniones con el oficial de libertad condicional o no cumple con el servicio comunitario, puede resultar en revocación de la condicional y tiempo en prisión. ¿Por qué? Estuvo fuera del radar por un tiempo. Me preocupa que pueda estar ignorando sus obligaciones. Puedo verificar con el fiscal, si quiere. Por favor, ¿y hay alguna forma de hacer los términos menos severos? ¿Un tipo de reducción basada en el buen comportamiento? Su silencio fue elocuente. Finalmente, ella habló. William, él intentó robar su casa. Lo abandonó en otro país. ¿Por qué le importarían los términos de su condicional ahora? Era una pregunta justa, una que yo mismo me había estado haciendo. Es mi hijo, respondí simplemente. Pasó una semana sin noticias.
No esperaba ninguna. De hecho, no estaba seguro de lo que esperaba. Había actuado por impulso, algo raro para mí. Toda mi vida profesional fue construida sobre análisis cuidadosos, decisiones calculadas. Ahora, en la jubilación, después de todo lo que había sucedido, estaba siguiendo instintos que no comprendía completamente. El miércoles, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. ¿Hola? Un largo silencio al otro lado. Luego la voz de mi hijo, tan pequeña que apenas la reconocí. Papá, yo recibí el apartamento. Más silencio. ¿Qué decir? Tanto entre nosotros, y ninguna palabra parecía adecuada. Es un lugar para empezar, respondí finalmente. ¿Por qué? La pregunta contenía todo: incredulidad, vergüenza, confusión. No lo sé exactamente, respondí honestamente. Tal vez porque estoy cansado de la rabia, o porque a pesar de todo, todavía me importa. Lo escuché respirar al otro lado. El sonido inestable. No merezco esto. No, no lo mereces, pero ahí está. Lo siento mucho. Las palabras salieron atropelladas. Sé que no significa nada ahora, pero lo siento. Por Cancún, por la casa, por todo. Cerré los ojos, sintiendo el peso de aquellas palabras. No era perdón, todavía no, pero era un comienzo. Espero que uses este tiempo para reorganizarte, para encontrar un mejor trabajo, para cumplir con tu libertad condicional. ¿Cómo supiste sobre...? Tengo mis medios. Otra pausa larga. Voy a hacerlo mejor, papá. Esta vez voy a hacerlo mejor de verdad. Bien, es todo lo que pido. Cuando colgamos, me di cuenta de que no estaba seguro de lo que acababa de suceder. No era reconciliación. Quizás nunca llegaríamos a eso, pero era algo. Esa noche, Daniel vino para la cena semanal. Le conté sobre el apartamento, sobre la llamada. Es generoso de tu parte, comentó, sirviéndose más guiso. No sé si yo podría en tu lugar. Honestamente, yo tampoco estaba seguro de poder. Pero de alguna manera, se sintió como lo correcto. Tal vez lo sea, reflexionó Daniel. La rabia es una carga pesada de llevar. Sí, y me estoy volviendo demasiado viejo para cargas pesadas. En la primavera, el jardín despertó de nuevo. Planté tomates y hierbas. Renové los macizos de flores. La casa exigía mantenimiento constante. Un goteo aquí, una cerradura atascada allí. Cada reparación se sentía como un acto de devoción. Esta casa, que casi pierdo, merecía mi cuidado. Recibí actualizaciones ocasionales. Elisa siguió enviando cheques mensuales. Rodney encontró un mejor trabajo en una tienda de electrónica. Estaba cumpliendo con los términos de la condicional, asistiendo a las reuniones, haciendo el servicio comunitario. El fiscal Riley mencionó que estaba excepcionalmente comprometido con su rehabilitación. En junio, recibí una invitación para tomar café. Rodney sugirió un lugar neutral, una cafetería en el centro, distante tanto de mi casa como de su apartamento. Acepté con cierta aprensión. Llegué temprano, elegí una mesa al fondo, pedí un café negro. Él entró 10 minutos después, mirando a su alrededor nerviosamente hasta que me localizó. Se veía mejor que la última vez que lo vi. Cabello cortado, ropa limpia, postura más erguida. El trabajo en la tienda de electrónica parecía sentarle bien. «Hola, papá», dijo, sentándose. «Gracias por venir», asentí. Él pidió un café con leche. Un silencio incómodo se instaló. «¿Cómo está el apartamento?», pregunté finalmente. «Bien, muy bien, de hecho. Mejor de lo que merecía. ¿Y el trabajo?» «Estable. Estoy tratando de ahorrar un poco. Para cuando cuando los 6 meses terminen». Tomé un sorbo de café. «Si continúas cumpliendo con la condicional y manteniendo el empleo, puedo extenderlo por 3 meses más. Te daría tiempo para encontrar algo propio». Sus ojos se abrieron ligeramente. «Gracias. Eso significa mucho». Más silencio. Había tanto que decir y ninguna forma fácil de decirlo. «¿Has hablado con Eliza?», pregunté. «A veces.
Ella está bien, promovida en su trabajo principal, todavía manteniendo el segundo empleo los fines de semana. Ha estado enviando pagos regularmente. Él asintió. Ella lo mencionó. Dijo que fuiste civilizado cuando ella te visitó. No sabía que todavía hablaban. Era una pequeña sorpresa. ¿Ustedes van a...? Dejé la pregunta incompleta. No, negó con la cabeza firmemente. Ese puente fue completamente quemado. Nos hicimos mucho daño el uno al otro, y a ti. Terminamos nuestros cafés hablando de cosas superficiales. El clima, los Mariners, nada demasiado profundo. Al despedirnos en el estacionamiento, dudó, luego extendió la mano. La estreché brevemente. Esto no repara lo que pasó, dijo. Lo sé. No, no lo repara. Pero gracias por darme la oportunidad de intentar ser una mejor persona. Mientras conducía a casa, reflexioné sobre el camino recorrido. Del abandono en Cancún a la victoria en el tribunal, del descubrimiento de la traición al intento de reconstrucción. No era un final feliz de historia, era más complicado que eso, más real. Llegué a casa al crepúsculo. La vieja casa azul claro parecía casi luminosa a la luz dorada de la tarde. Subí los escalones del porche, giré la llave en la cerradura y entré. Hogar. Todavía mi hogar. Duramente ganado. Fieramente protegido. Encendí las luces y puse agua a hervir. Había cicatrices en esta casa ahora. Espacios vacíos donde estuvieron objetos robados, recuerdos manchados de enfrentamientos en el porche. Pero también había nuevos comienzos, plantas creciendo en el jardín, planes para renovar el baño en otoño, tal vez un nuevo color para las paredes de la sala. Al final, entendí lo que había aprendido en este viaje inesperado. La confianza, una vez rota, nunca se restaura por completo. Algunas traiciones son demasiado grandes para el verdadero perdón, pero la vida sigue, de todos modos. Encontramos nuevos caminos para avanzar, nuevos términos para existir. Me senté con mi té en la sala de estar tranquila. Por la ventana, vi a Daniel regando sus plantas, vecinos encendiendo luces, la vida común, ordinaria, continuando a su alrededor. La casa estaba silenciosa, pero no vacía. Estaba llena de victorias difíciles y elecciones complicadas, de dolor y resiliencia, de pérdida y recuperación. Era suficiente. Tenía que ser suficiente. Y de alguna manera, lo era. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse. Y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.